Bien, sigue llegando gente, le vamos a dar entrada. Acuérdense durante la clase de registrar todos la asistencia a través del chat. En algún momento durante la clase, registre la asistencia. Solamente es suficiente que pongan el nombre y el apellido. Sigue llegando gente. Vamos a tener un poquito de paciencia hasta que ingresen todos. Bien. Bueno, ¿cómo les va? ¿Tuvieron la oportunidad de ver los apuntes? ¿Alguna duda les surgió? Si no, continuamos y ya no volvemos para atrás. ¿Todo bien entonces? Bueno, vamos a refrescar la última parte de la clase anterior, en donde vimos el esquema de, de una empresa, el funcionamiento y el comportamiento de una empresa bajo el enfoque sistémico. ¿Mm? Y en particular, la empresa como un sistema cíclico que daba lugar a que justamente el círculo de información que se formaba a partir del flujo de información que se formaba en cada ejercicio de la empresa, en cada periodo contemplado para la empresa, de la vida de la empresa, hacía notar tres subsistemas importantes: el sistema de decisión, el sistema de información y el sistema operativo, en donde el sistema de información se convertía en intermediario entre los directivos, el sistema de decisión, y el nivel operativo. Nosotros éramos quienes recibíamos las órdenes como entrada y teníamos que convertir esas órdenes en informes detallados para que los entienda los empleados o los operarios del nivel operativo. Esos informes eran detallados. ¿Mm? En eso consistía nuestra tarea, en convertir en informes detallados las órdenes, que siempre son sintéticas, de los jefes o los directivos de la empresa. Luego, en un sentido contrario, una vez que se lleva a cabo un periodo de producción, también nuestra tarea, pero ya en un sentido contrario, en un sentido ascendente, tenía que captar todos los datos provenientes del nivel operativo y que constituían los resultados de haber llevado a cabo un periodo productivo, y convertir esos datos que estaban en bruto en un informe detallado para la alta dirección. Entonces se formaba un ciclo, un ciclo de información. A partir del flujo de información habíamos distinguido también, diferenciado entre el flujo de información y el flujo de materiales y dinero. ¿Mm? El flujo de materiales y dinero como un trazo continuo y el flujo de información como un trazo punteado. Bueno, en este esquema en que es considerado el sistema de información dentro de una empresa cuando ésta es concebida con un enfoque sistémico, surge como necesidad el almacenamiento, el componente de almacenamiento. Y es ahí donde entramos en acción quienes tenemos a cargo la responsabilidad del diseño y desarrollo de una base de datos, de la memoria del sistema. En todo sistema de información siempre se hace necesario una memoria, y cuanto más sofisticada
y eficaz sea el componente de memoria, también mucho más productivo y eficiente va a ser el sistema de información. Esto vale aclararlo porque eh, así como en la escuela, en la secundaria, la memoria tiene muy mala prensa. Acuérdense cuando nos decían, cuando pasábamos al frente y teníamos que decir una lección. Cuando uno iba y repetía como loro la lección, entonces decía, no, no hay que estudiar así, hay que razonar y hay que este, expresar los razonamientos en todo caso, pero no de memoria. Y eso se ha trasladado tal vez a las empresas porque también el componente de memoria nunca ha sido bien considerado con la importancia que tiene. Y esto no es así porque cuanto más memoria tenga una persona, más capacidad de relacionar datos va a disponer y mayor también será la capacidad de expresión y de razonamiento. Por eso también en las empresas, cuando el componente de memoria, que en este caso las vamos a estudiar, las bases de datos, sea más eficiente y determinante en el proceso de datos, mayores son las posibilidades de brindar un buen servicio de información. No por casualidad, hoy en día, sistemas como conocidos de gran volumen de datos, de la gestión masiva de datos, como el Big Data o el Data Mining, han tomado una importancia vital por la oportunidad y por la capacidad de gestionar y administrar una gran cantidad de datos, un gran volumen de datos. Bien, sobre ese esquema de información, del sistema de información como un sistema cíclico, en donde era fundamental la memoria, surge como base fundamental la información. Solamente con información confiable y oportuna es posible ordenar y articular todos los elementos, trámites y procedimientos y procesos internos de la empresa. Si la información no es oportuna ni de calidad, difícilmente podamos lograr ninguno de los objetivos que nos hemos propuesto a nivel de empresa y a nivel de sistemas de información. Ahora, ¿qué queremos decir con calidad de información? ¿Cuándo decimos que disponemos de información de calidad? Esto posiblemente lo hayan visto en Sistema 1, pero en Sistema 1, por poner énfasis en los procesos, por ahí se acepta la comprensión de estos conceptos de una manera teórica solamente. En nuestro caso en particular, en las bases de datos, también tienen importancia estos conceptos, pero más que todo desde el punto de vista práctico. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a aceptar como una información de calidad aquella que revista cuando menos cinco criterios de calidad, cuando cubra 5 criterios de calidad. ¿Cuáles son? La economía de la información que nosotros proporcionamos tiene que ser económica, de bajo costo. Disculpen un momentito.
Estamos de nuevo. Disculpen, pero a esta hora empieza el tráfico y tuve que cerrar todas las puertas si no, no podía dar clase. Bueno, decíamos que ¿a qué nos referíamos con una información de calidad? Una información vamos a considerarla de calidad cuando cumple mínimamente, son muchos los criterios de calidad y ustedes posiblemente hayan visto más, pero vamos a seleccionar solamente algunos porque son los que vamos a tener en cuenta cuando nosotros, al momento de diseñar una base de datos, sepamos hacerlos valer desde el punto de vista práctico. Una información de calidad tiene que cumplir el criterio de la economía de la información. ¿Qué queremos decir con esto? No queremos significar necesariamente una información barata. El criterio económico no significa eso. Economía de la información significa que los beneficios, que el valor que adquiere la información y los beneficios que produce tienen que superar a los costos de obtención. Toda información, cuando es seleccionada como relevante dentro de un sistema, para obtener esa información, se incurre en un costo. Toda información tiene un costo. Por ahí un costo chico, pero siempre tiene un costo. Ahora, no tengo que evaluar y tomar como una información que cumple ese criterio de la economía de la información solamente por su bajo costo, porque también en algunos casos una información me puede resultar cara, pero aún así me conviene porque de obtenerla me permite obtener también beneficios que están muy por arriba de los costos. Entonces, lo que va a determinar el criterio de economía es la diferencia en el valor de la información y que se establece eh, frente a la diferencia de los beneficios menos los costos. Cuando esa diferencia es positiva, entonces la, la información es económicamente conveniente. Entonces, queda claro que con economía de la información no nos referimos a una información barata, sino a una información conveniente porque sus beneficios superan a los costos. Bien, otro criterio, en segundo lugar, de la información de calidad es su oportunidad. Pero también vamos a hacer nuestras aclaraciones. ¿Por qué? Porque con el término oportunidad no nos estamos refiriendo necesariamente a una información que se la obtiene de manera rápida o con celeridad. No nos referimos a eso. Una información oportuna simplemente consiste en una información que se obtiene y se la dispone antes de ser necesaria para tomar una decisión o para llevar a cabo una tarea operativa. Y no importa si la obtención de esa información es de 1 hora, de 5 minutos o de 2 días. Lo importante es que esté disponible antes de que sea necesaria. Y si eso sucede, es oportuna. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, para obtener la información de una manera rápida, vamos a ver que vamos a incurrir innecesariamente en un costo más elevado. La información rápida siempre es más cara. Y vean acá cómo se empiezan a relacionar los criterios de economía con el criterio de oportunidad. En tercer lugar, el criterio que hace a la calidad también de la información es el de la corrección de la información. Y seguimos haciendo aclaraciones. Vamos a entender por información correcta no aquella que
que tiene una representación de la realidad con una aproximación del 90 o del 100%. No se requiere, no hay que confundir información correcta con información exacta. Cuando la información es exacta, la representación de la información es del 100%. La información es del 100%. A ver, apague el micrófono, que tiene activado el micrófono por ahí. Yo quería hacer una consulta, profe. Bien. O sea, con Sí, respecto al tiempo, ¿cuándo se le considera exacta la información? cuando considero el tiempo, estoy analizando la, la oportunidad, no la corrección. ¿Estamos? Si voy a considerar el tiempo de obtención de la información, estoy Perfecto, considerando el criterio de oportunidad. Pero dejando de lado la oportunidad de la información, ahora paso a considerar otro criterio, que es el de la corrección. Y con corrección no significa una información exacta. ¿Cuándo es exacta? Cuando hay una representación de la realidad en un 100%. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces para tomar una decisión o para llevar a cabo una tarea operativa, no necesito tener una información exacta. Es suficiente tener una aproximación del 20, del 30, del 40, del 50, del 60% de la realidad. De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren eh, tener como información cuál es la tendencia del electorado frente a una elección que se aproxima, no van a tener que hacer un relevamiento de las millones de personas que configuran la población y que son las que van a votar. Para tener una información exacta, tengo que relevar y consultarle a todas y cada una de las personas que va a ir, que forman parte del padrón electoral. Ustedes saben que eso es como llevar a cabo una elección y tiene un costo que no siempre se dispone en una empresa para hacerle frente. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Es suficiente tomar muestras que sean representativas, o sea, la cantidad de encuestas que en proporción yo considere significativa para conocer cuál es la tendencia en la opinión del electorado en un determinado momento. En ese caso, la información no es exacta, es aproximada. Y va a ser correcta si se me brinda con la precisión de la realidad que yo necesito para tomar esa decisión o o para llevar a cabo una tarea operativa. Y acá también quiero establecer relación con los criterios anteriores, con la economía y con la oportunidad. ¿Por qué? Porque para que una información sea exacta, para obtenerla voy a demorar más tiempo y lógicamente voy a necesitar más gente para llevar a cabo un relevamiento de todo lo que yo quiero obtener como información, de los objetos de información. ¿Estamos? O sea, fíjense cómo esto se relaciona y cuando consideremos estos criterios, tenemos que hacerlo en conjunto. Y en función del conjunto de estos criterios es que vamos a decidir cuál es la mejor calidad que se puede asignar a una información. Eh, ¿Está claro, Juan Pablo? sí, está claro, profe. Sí, sí, está claro. Bien. Sí, sí, o sea, con respecto al tiempo, entonces, teóricamente se la puede llamar exacta, pero en algún momento llega a ser exacta o... Eh, Sigues confundiendo el criterio. Cuando vos consideras el tiempo, cuando vos consideras el tiempo,
el criterio que estás contemplando es la oportunidad. O sea, está bien, hay que relacionarlo, pero no confundirlo. ¿Mm? Cuando yo considero la corrección, estoy evaluando el grado de precisión que tienen que tener los datos que componen la información para que sea valorada como buena y como una información de calidad. ¿Mm? O sea, no confundan estos dos criterios. Se relacionan, pero son distintos. ¿Sí? Perfecto, sí, profe, sí, sí, sí. Profe, Sí, ¿puedo hacerle una consulta? sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted en el apunte habla de que la tarea, un ejemplo, las tareas operativas es suficiente con un grado bajo de corrección. Si podría explicar eso. Bueno, eso depende de la tarea operativa. O sea, no solo el nivel operativo, sino también las decisiones. Por ejemplo, si yo necesito una aproximación en las tendencias de la inflación en el país, eso tal vez lo pueda obtener de una manera rápida, este, leyendo los últimos datos de la tendencia de la inflación y no necesariamente toda la historia. ¿Mm? Porque para considerar toda la historia voy a necesitar más tiempo para conseguir esa información y va a ser más cara. ¿Mm? Ahí está cómo se relacionan con los otros criterios. Y para el nivel operativo, depende de la tarea y del proceso productivo, si es una empresa de servicios, si es una empresa productiva, si es una empresa de comercialización o una empresa de producción. O sea, el grado de precisión va a variar entre empresa y empresa. Lo que siempre sucede es que una vez que se emite una orden del nivel directivo, siempre el informe que yo preparo para el nivel operativo es más detallado. Ahora, ¿qué grado de detalle va a tener y qué grado de precisión? Eso depende de la naturaleza de los procesos productivos o de la naturaleza de la empresa. ¿Mm? No es fijo. Lo que quiero decirles acá es que solamente hay que pensar en una información correcta, no necesariamente exacta, porque hacerlo de esa manera, pretender una información exacta, es más cara y es menos oportuna. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Podemos seguir con el otro parámetro? Sí, profe. Bien. Otro criterio de calidad que hay que hacer valer cuando uno está seleccionando datos para mi sistema de información y construyendo la base de datos, que es la memoria o el componente de almacenamiento, es el criterio de referenciación. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre que nosotros a un informe podamos asociarle, asignarle un parámetro de referencia, es bueno porque para quien recibe ese informe va a poder establecer en qué grado o en qué medida de aproximación está algún estado de la empresa, alguna variable, respecto del objetivo que se ha propuesto. Ejemplo, si ustedes van y se hacen un análisis de sangre para medir el grado de azúcar, de la glucemia en sangre, y a ustedes le proporcionan el informe, el bioquímico les da el informe y dicen que han obtenido 1,50 de azúcar en sangre, de glucemia. ¿Sí? Ahora, ¿es información eso para ustedes? Ahí estoy dando un dato. El dato es que tienes 1,5 de glucemia. ¿Es No, porque no información? estamos conociendo cuál sería el punto de referencia de lo normal y de lo que no es normal. Bien.
¿Me entienden entonces? Siempre que a la información podamos asociarle un grado, un parámetro que nos sirva de referencia o de objetivo, en caso que tengamos objetivo, siempre eso hace a la calidad de la información, porque quien lee, a pesar de que yo no soy bioquímico, si a mí me da, soy un paciente, ¿no es cierto? Si yo leo ese informe, puedo ver cuán lejos o cerca estoy del parámetro ideal. En este caso, 1.50 significa que ya tengo un grado, aunque leve, pero ya tengo algún grado de diabetes, porque el parámetro normal es hasta 1.32. ¿Está claro el ejemplo? Yo creo que con el ejemplo les quedó claro lo que a veces es más difícil de expresar con palabras. El Sí, profe. criterio de referenciación. Siempre que a un informe en un informe ustedes proporcionen los datos que les piden, pero siempre asocienle un parámetro de referencia que va a dar mucha significación de eso que quieren expresar a quien interpreta ese informe. Y en último lugar, otro criterio que yo he seleccionado y que está también en el apunte es el de la relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? Una información es relevante, o mejor dicho, ¿quién tiene que establecer el criterio de relevancia? Siempre a la relevancia de la información la establece el usuario. Muchas veces nosotros, porque dominamos el tema y tenemos en nuestra formación una base matemática, tenemos en nuestra formación una base lógica, hemos aprendido muchos a cómo graficar y describir mejor ciertos criterios por ahí de la información. Entonces, pensamos en una información mucho más sofisticada sin tener en cuenta si quién va a leer esa información, ese informe, para interpretar eso que nosotros le estamos proporcionando como información. Por ejemplo, nosotros podemos aplicar una fórmula básica matemática que carece totalmente de sentido a quien va dirigida esa información. Si el que recibe la información, el destinatario, no tiene una formación matemática, le estamos dando una información sofisticada, lógicamente mucho más cara, mucho menos oportuna, mucho tal vez más correcta y más costosa, pero que es inútil. Al, al usuario no le sirve. Entonces, ¿queda claro este último criterio, el criterio de la relevancia, con el cual cerramos el concepto de calidad de la información? Una información yo la voy a considerar de calidad cuando menos cumple con estos criterios, el de la economía, el de la oportunidad, el de la corrección, el de la referenciación y el de la relevancia. ¿Mm? Esto nos tiene que servir como base teórica, pero fundamentalmente también como criterio práctico. Acuérdense lo que decía Einstein, no hay nada más práctico que una buena teoría. Cuando yo domino la teoría, es lo que más me va a ayudar en esos momentos en que tengo que adoptar decisiones de compromiso y no tengo referencias cerca para consultar. Entonces, lo más práctico en esos casos es tener claro la teoría. Tener en claro de cuáles son los criterios que componen la calidad de la información es lo mejor que puedo tener a mano cuando yo estoy construyendo una base de datos. Bien, podemos dar otro paso entonces. Con el objeto de medir el rendimiento de una empresa,
al cabo del tiempo, esa empresa va recabando datos e información de ciertos objetos que son de interés y que representan objetos de información del desempeño y de los resultados de una empresa. Entonces, es lógico que una empresa, cuando requiere un sistema de información, nos indique cuáles son aquellos objetos de información que tienen para ella especial interés. Porque acuérdense lo que decíamos en la primera clase, un sistema es un modelo y un modelo siempre es un esquema simplificado de la realidad. Yo no puedo representar en mi sistema de información toda la información de la empresa, sino tengo que escoger, seleccionar solamente aquella que es relevante y de interés para la empresa, para la toma de decisiones o para la ejecución de tareas operativas. Y es por eso que la empresa me va marcando cuáles son esos objetos de interés para la toma de decisiones y para el nivel operativo. Entonces, la información constituye la base para la construcción de información. La base de datos constituye la base, justamente de ahí viene el nombre, es una base de datos, es la que proporciona el insumo a partir del cual se va a elaborar la información que maneje el sistema de información. Los datos constituyen la base para la elaboración de la información. Ahora, solamente una empresa puede elaborar información a partir de los datos que dispone, de los datos que son conocidos. Por eso es que es muy importante la selección que yo pueda hacer de aquellos datos que realmente se necesitan y que sean relevantes. En el ánimo de simplificar, no tengo que caer en descartar aquel dato que también me puede ser útil, tal vez no en un momento determinado, pero sí en el futuro. Entonces, ese ejercicio también lo tengo que hacer. Tengo que evaluar la validez del dato para un tiempo presente y también para un tiempo futuro. Tengo que ver en la historia que va dejando la empresa qué comportamiento tuvo esa información y en qué oportunidades se hizo necesario esos datos para seleccionarlo o descartarlo. Entonces, es importante saber que en la base de datos tienen que estar representados todos los datos que son de interés y que son necesarios para la empresa, para la toma de decisiones y para la ejecución de tareas operativas. ¿Qué pasa con las bases de datos? Con las bases de datos, algo adelantamos en la primera clase, cambia un poco el paradigma en cuanto a la forma de estructurar esos datos. Porque antes, y valiéndonos de los lenguajes de programación de la tercera generación, el sistema de archivo, el componente de almacenamiento, tenía como característica que precisamente esos archivos constituían estructuras de datos separadas. No se vinculaba un archivo con otro a menos que exista un programa que permita la vinculación de un archivo con otro, con un archivo A con un archivo B. Si no existía el programa, entre los archivos no había nada de comunicación. Ese era el esquema básico de un sistema de archivo convencional o tradicional, que son los sistemas de archivo anteriores, de la tercera generación. Con los lenguajes nuevos, con los lenguajes de la cuarta generación,
eso cambia y se pasa de los sistemas de archivo tradicionales a los sistemas de base de datos, donde ya no tenemos estructuras separadas. Tenemos conjuntos de archivos, como lo era antes, pero estos archivos ya no están separados unos de otros, sino que están integrados. Y acá, cuando empleo el término integrado, no me refiero solamente a la interrelación, sino a la integración. No es suficiente que un archivo A se relacione con un archivo B y con un archivo C simultáneamente, sino que además estén integrados y que nosotros empecemos a evaluar la estructura o de datos de la empresa o el componente de almacenamiento de la empresa de manera integrada. Tengo que aplicar enfoque sistémico a los datos. Este es el cambio de paradigma. Y este es el gran avance que se produjo metodológicamente porque antes se había avanzado y se había producido la sistematización, o sea, la aplicación del enfoque sistémico a los procesos, que es lo que ustedes han visto en Sistema 1 y lo que van a ver en Sistema 2 o están viendo en Sistema 2, pero cuando llegaba la hora de definir las estructuras de archivo, se volvía al esquema anterior y ahí había una incoherencia desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico también metodológico, porque estructuraba los procesos aplicando enfoque sistémico, pero cuando llegaba la hora de estructurar los datos cambiaba el criterio y había muchas, muchas cuestiones, muchas oportunidades en que se daba una incompatibilidad desde el punto de vista técnico, porque no coincidían los criterios cuando yo diseñaba los procesos a la hora que diseñaba los datos. Entonces, se hizo necesario, los procedimientos metodológicos hicieron presión y surgieron en principio como idea y luego esa idea se materializó en los sistemas de base de datos, la aplicación del enfoque sistémico ahora también a las estructuras de datos. Los datos los archivos dejan de ser estructuras separadas para conformar una sola estructura de conjunto, integrada. Y como es única, es compartida. ¿Estamos? Ya no hablamos de un conjunto de archivos, unos separados de otros, sino de una estructura única, pero que comprendía a todos los archivos de la empresa. Y la estructura era una sola, era única. Entonces, acá, ¿en qué repercutió este cambio en la tecnología respecto de los sistemas? En que los usuarios empezaron a cambiar la actitud que tenían con los datos, porque ya no eran exclusivamente suyos, sino que eran comunes y tenían que ser compartidos entre el conjunto de usuarios que comprendía la empresa, entre todos los miembros de la empresa. Y un solo dato tenía que tener el mismo significado para un gerente como para un operario. De la forma tradicional, ya vamos a ver más luego cuando veamos la definición de base de datos, no sucedía esto, era imposible lograr esta aspiración desde el punto de vista del diseño. Entonces, tenemos que saber que ahora la estructura es compartida y que los usuarios, al perder la intimidad personal que tenían con los datos, tienen que volverse más responsables de los datos que produce
porque esos datos van a servir a otras funciones, no tan solo a las mías, y más confiados en los datos que otros usuarios producen y que yo los puedo usar. Cambia, fíjense cómo repercute este cambio en la tecnología, en, en la administración de los sistemas y en cómo los sistemas debían configurar su funcionamiento. Es por eso que cuando uno asume la responsabilidad del diseño de una base de datos, de manera indirecta también va generando el beneficio para la empresa en que va surgiendo un nuevo lenguaje de comunicación interno dentro de los miembros de la empresa. Como estamos obligados todos a definir exactamente el significado de todos y cada uno de los datos, se tenían que poner de acuerdo cuál era el nombre con el cual iban a referenciar a cada dato dentro de la empresa, porque eso es muy común que cuando no se manejan bases de datos, que un usuario defina al DNI como DNI, otro usuario lo puede usar como documento. Entonces, usamos distintos nombres para hacer referencia al mismo dato y lo que es peor, le asignamos un formato distinto. Fíjense en los formatos de fecha, cuántos formatos distintos tenemos de fecha y sin embargo estamos hablando de la fecha. Entonces, para diseñar una base de datos, previo al diseño de una base de datos hay que llegar a un acuerdo en la empresa, con varias reuniones, acerca de qué datos son necesarios, cómo vamos a llamar a esos datos, qué formato le vamos a asignar y qué significado exacto va a tener ese dato dentro de la empresa. Esos son aspectos muy importantes. Otro aspecto importante que no quiero dejar de lado, en el apunte van a ver que es más extenso y que está más explicado en profundidad, pero hay un autor muy antiguo, en un libro tradicional de base de datos que es Lyon, y que afirma que una base de datos expresa datos que la empresa dispone y sostiene que los datos, para que sean explotados en profundidad, tienen que ser conocidos. ¿A qué me refiero? A que no digo que un dato, todos los datos tienen que estar disponibles a todos los usuarios de la empresa. No estoy afirmando eso, sino que la existencia de esos datos no debe ser desconocida para los miembros de una empresa. Todos deben saber que ese dato está disponible dentro de la base de datos y que en cualquier momento en que yo lo utilice, puedo a través de una consulta o de un programa obtener información a partir de esos datos. Entonces, con los archivos tradicionales esto no sucedía, porque cada usuario tenía sus propios archivos, cuando en realidad podían ser los mismos archivos que servían a otros programas, a otros procesos, y sin embargo se repetía, se caía en una redundancia innecesaria de datos con todos los problemas que eso ocasiona. Ya vamos a ver a qué me refiero con redundancia. Bien, entonces ya hemos hecho mucha introducción, la clase anterior, a los sistemas de información y en esta clase a los sistemas de base de datos, porque las bases de datos, lo dijimos también en la clase pasada, también constituye un sistema, un subsistema del sistema de información, más concretamente del sistema de datos o el sistema de almacenamiento de un sistema de información.
Entonces, si podemos, si afirmamos que una base de datos también es un sistema, es porque reconocemos entre sus componentes a un sistema de información, a un sistema, a la definición de sistema. ¿Y qué es un sistema básicamente? Básicamente un sistema, ¿qué era? Era una estructura, un modelo. Y cuando hablábamos de una estructura, hacíamos referencia a un conjunto de elementos y a sus relaciones, básicamente. No quiero avanzar más, pero básicamente una base de datos también es eso, una estructura de elementos y de relaciones. Ahora les pregunto, ¿cuáles son los elementos de una base de datos? Cualquiera. Los Alta. atributos, Los atributos o los datos, simplemente. En una base de datos disponemos elementos que son los datos, un conjunto de datos. Y tenemos relaciones, también tenemos relaciones. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos hace un momento. En una base de datos, la estructura que define una base de datos es una estructura de conjunto, donde los elementos no están separados uno de otro, sino que están integrados a través de asociaciones conceptuales que podemos definir entre esos datos. Si yo quiero relacionar el archivo de los empleados de una empresa con el archivo de los hijos de los empleados de una empresa, relacionar estos dos archivos es muy útil, por ejemplo, cuando yo voy a liquidar los sueldos y tengo que eh, precisar y liquidar las asignaciones familiares, o sea, lo que se paga por escolaridad o por cada uno de los hijos a cada uno de los empleados. Entonces, ahí necesito asociar el archivo de datos de empleados con el archivo de datos de hijos de los empleados. Y sin embargo, antes, en un sistema de archivo tradicional, esto no sucedía. ¿Por qué? Porque por un lado tenía el archivo de empleados y por otro lado tenía el archivo de los hijos. A menos que yo programe un proceso que me vincule este archivo de los empleados con el de los hijos, no iba a poder establecer las vinculaciones. Con una base de datos ya no es necesario un programa que medie entre los archivos. ¿Por qué? Porque los datos mismos, en la estructura que componen, los datos de un archivo están ligados conceptualmente y físicamente también a los datos del otro archivo con el cual está asociado. El archivo de los empleados no necesariamente necesita un programa de liquidación que vincule con el archivo de los hijos. Y puedo asociarlo porque las asociaciones están dadas naturalmente dentro de la estructura que compone la base de datos. ¿Estamos? Por eso decimos que un sistema, por muchas otras características, pero básicamente por estas relaciones a las que me refiero, conforma un sistema en sí mismo. Y hablamos del sistema de base de datos. Bien, reconocido o reconocidas las bases de datos como sistemas, entonces, ¿cuáles son los elementos componentes de una base de datos? Todo sistema tiene elementos. Ahora, ¿cuáles serían los elementos componentes de este sistema de base de datos? Ya dijimos, por un lado, los datos propiamente dicho y sus relaciones. ¿Qué otro componente tiene una base de datos? O el sistema de base de datos. ¿Cómo lo habíamos definido o habíamos dado una noción de base de datos en la primera clase? Que era una estructura de datos que servía ¿para qué? Para la Vamos toma a de ver, decisiones.
para la toma de decisiones cuando obtenga la información, pero eh, un- los datos básicamente, a ver, representaban el componente de qué de un sistema de información. ¿Qué componente del sistema de información representa? El componente de almacenamiento. De almacenamiento. Cuando hablo de un componente de almacenamiento, ¿a qué me refiero concretamente? Que también lo dijeron la clase pasada. A los periféricos, a los dispositivos de almacenamiento. Los datos no están en el vacío. Cuando se graban en archivos, estos archivos se almacenan en los dispositivos de almacenamiento, en los periféricos. Se llama periférico porque son los que están a la vuelta del sistema. Bueno, entonces los vamos a enumerar. En primer lugar, el primer componente de un sistema de base de datos que, que define el componente de almacenamiento de un sistema de información, el primer componente es propiamente la base de datos. Y cuando hablamos de base de datos, son los datos propiamente dichos. Son los datos junto con sus relaciones. A eso llamamos, en primer lugar, base de datos. Ya la vamos a definir más precisamente, pero mientras nos sirve saber que una base de datos es el primer componente de un sistema de base de datos y está formado por los datos más las relaciones. Esa es la estructura básica o la base de datos. Ahora, no es el único componente. También un sistema de base de datos comprende a los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos de almacenamiento que son primordialmente las cintas y los discos. Tradicionalmente se han utilizado las cintas por su gran capacidad de almacenamiento y por su economía. Esas son las ventajas que tiene la cinta. ¿Qué es la cinta? La cinta son dispositivos que comprenden una cinta magnetizable con óxido de hierro o alguna sustancia magnetizable que permite que se puedan grabar en esa cinta los datos. Esa cinta está envuelta en carretes de plástico y como cualquier cassette, es un dispositivo barato, de bajo costo, y que tiene la ventaja que es, aparte de la economía del dispositivo, el gran volumen de datos que puede llegar a almacenar y la gran velocidad de lectura o escritura que tiene, porque los datos se van grabando uno a continuación del otro a medida que va avanzando la cinta, se va leyendo la cinta. Ahora, tiene también algunos inconvenientes. ¿Cuáles son? Que una cinta siempre tiene que empezar a leerse desde el primer registro y a partir de ahí en adelante el resto de los registros uno tras de otro. La única forma de organización del archivo que se va a almacenar en esa cinta es la organización secuencial. Una forma de organización de archivo que por ahí puede no ser muy familiar para ustedes, pero que se usa mucho todavía en la actualidad porque a pesar de que han surgido discos que en muchos casos superan a las cintas, pero la cinta sigue siendo el dispositivo de almacenamiento más económico, más veloz y más confiable que se tiene en los sistemas de información cuando se usan bases de datos. La única limitación que tiene
es que la única organización de archivo que acepta es la organización secuencial. Un registro se almacena uno a continuación de otro. Y para ser leído, siempre tiene que ser leído a partir del primer registro y así en adelante. Pero tiene de bueno que es la más confiable. Es mucho más confiable que el disco y mucho más barato que el disco. Entonces, si la única forma de organización del archivo es secuencial, no nos sirve mucho para los sistemas que emplean algún tipo de procesamiento de datos en tiempo real, interactivo y online. ¿Por qué? Porque ahí se requiere el acceso a un registro uno por uno, pero en forma directa. Cuando alguien se me presenta atrás de un mostrador en un banco y tiene el número de cliente 500, yo si tuviera una cinta, tendría que leer, como se lee siempre, del primer registro, el segundo y así hasta llegar al número 500, que es el que representa al cliente que está atrás del mostrador. Mientras que con un disco yo puedo acceder directamente a ese archivo y dentro de ese archivo al registro 500 en forma directa. Por eso se llama acceso directo o en tiempo real. Entonces, va quedando claro que los dos sirven para las bases de datos, pero las cintas solamente va a ser un dispositivo confiable, rápido, económico y todas las virtudes que tiene en la medida que sea aplicado a procesos que son en lote, es decir, cuando yo proceso la información y le doy entrada en conjunto, los proceso en conjunto y las salidas también son en conjunto. No va haciendo transacción por transacción. En ese caso conviene la cinta. En una liquidación de sueldo, por ejemplo, donde tengo un archivo de novedades por un lado y un archivo maestro por otro, se aparean esos dos y empieza un proceso secuencial desde el número 1 hasta el último de todos los empleados de la empresa. Y si son 2000, se hacen 2000 entradas en cinta, se procesan los 2000 y se obtienen como salida los 2000 recibos de sueldo. No se puede sacar uno por uno en ese caso. O no sería óptimo, no es que no se puede, no es óptimo aplicar la cinta y la organización de archivos secuenciales cuando los procesos son en lote y en tiempo diferido. ¿Mm? En cambio, cuando los procesos son transacción por transacción, ¿qué significa transacción por transacción? Cliente por cliente. A esos clientes de un banco que están detrás de un mostrador, cada cliente representa una transacción diferente, aunque todos sean clientes del banco y aunque todos hagan la misma operación. Alta, baja, depósitos, movimientos, transferencias de dinero, etc. Cada una de esas operaciones es una transacción y cada cliente es una transacción diferente. Entonces, no es óptimo ocupar las cintas cuando el tipo de procesamiento de datos es transaccional, interactivo, es decir, lo tengo al cliente en el mostrador y interacciona con el cliente. En el medio del proceso se le pregunta algo al cliente, requiere un dato al cliente para que continúe el proceso. En cambio, en el proceso secuencial y el proceso por lote, el cliente, desde que arranca el proceso y hasta que termina, el usuario no interviene en ningún momento en el medio del proceso. ¿Mm? Son los dos casos, procesamiento en lote, en tiempo diferido, y por otro lado, el procesamiento transaccional, interactivo y en tiempo real. Para uno es óptimo la cinta, para otro es óptimo
el disco. Pero los dos sirven como dispositivos de almacenamiento para las bases de datos. También las cintas sirven mucho y más que los discos, aunque un disco también se puede utilizar para respaldo, pero el dispositivo más adecuado para el respaldo de la información cuando tengo que duplicar las bases de datos por si se me daña un dispositivo, tener como respaldo y poder recuperar la información desde otro dispositivo. Para eso lo más adecuado y lo más óptimo son las cintas. Bueno, hice un pantallazo de cuál es la utilidad. Desde el punto de vista de la tecnología, ya saben lo que es una cinta envuelta en un carrete con todas las características que hablamos hace un momento. Y los discos, son placas de superficie plana de una sustancia de óxido de hierro o de aluminio. Si es de óxido de hierro, son de color marrón. Si es plateado, es más de aluminio, que permite magnetizar o no un determinado punto dentro del disco. La organización de un disco la habrán visto en una materia que se llama arquitectura de sistema o algo por el estilo, donde enseñan los tipos de procesamientos y los dispositivos. El disco puede verse como un conjunto de uno o varias placas concéntricas que se apilan en un eje central y que permiten que un brazo lector, como un mecanismo exterior, ingrese entre esos discos y, y floten sus cabezas lectograbadores, floten. ¿Por qué se dice que flotan? Porque no llegan a tocar la superficie del disco. Están muy próximos y tan próximos como para poder hacer una lectura o una grabación, pero no toca el disco. Si lo tocaría, se rayaría el disco. De hecho, es una contingencia, un incidente que sucede a menudo cuando se corta la luz, por ejemplo, y se cae el brazo, al no haber energía, se cae el brazo lectograbador, y al caerse, raya el disco, y a donde raya, esa parte del disco se empieza a estropear, y no funciona bien, hay que reformatearlo, en fin, hacer algunas tareas de eso. Entonces, el disco, les decía, es un conjunto de platos, uno o varios. En las bases de datos es muy común que sean varios los discos que se sostienen en un eje central y que permiten el accionar de un brazo lectograbador que ingresa hacia el interior del dispositivo para leer simultáneamente, inclusive en varios platos a la vez. Cuando tenemos dispositivos de almacenamiento que pueden hacer estas lecturas en forma simultánea, lógicamente son más sofisticados y mucho más rápidos. Pero lo que hay que saber acá es que cada uno de estos platos se divide en segmentos que son como porciones de pizza que dividen al plato o al disco, y a su vez cada disco también se divide en pistas que van rodeando al eje central. Entonces, yo para ubicar un archivo, el sistema operativo requiere el número de segmento en donde se almacena ese archivo y además, dentro de ese segmento, de esa porción de pista, cuál es el número de pista en donde está. Cuando tengo esa información, accedo directamente a esa información y obtengo, por el tamaño del disco que sea, obtengo todo el registro. Lo que es bueno saber acá, para
lo vamos a saber desde el punto de vista teórico solamente, porque no hacemos en la práctica, no tenemos grandes equipos, solamente hacemos la práctica en mini computadoras, no en equipos en donde el fuerte es la aplicación de la base de datos. Pero sí se los digo que la lectura y la grabación en un disco magnético no se hace a nivel de registro por registro, sino a nivel de bloque de información. ¿A qué llamo registro? Ustedes saben que un archivo, lo habrán visto en otras materias, puede verse como un conjunto de registros. El archivo de empleados está formado por los registros de los empleados. Cada registro corresponde a un empleado en particular. Y el conjunto de todos los registros que están comprendidos en el archivo conforman justamente el archivo de empleados. Ahora, cuando se lee un disco, si yo quiero acceder al empleado número 50, no se lee a nivel de registro, sino a nivel de bloque. Por eso se habla de un concepto en base de datos que es el ablocamiento de registro. Y el ablocamiento de registro significa la cantidad de registros de lectura o escritura. Es decir, es la cantidad de registros que voy a tener que traer desde la memoria externa hacia la memoria interna cada vez que quiera leer un disco. ¿Por qué es esto? Al bloque también se le llama registro físico y a los registros del archivo se les llama registro lógico. En este sentido, un mismo registro físico del archivo de empleado puede contener, según el ablocamiento del registro, es decir, la cantidad de registro que comprenda un bloque, puede comprender varios registros. Entonces, cuando lee un bloque físico, no un registro. ¿Por qué es esto? Porque la gran desventaja que tenían y que siguen teniendo los discos magnéticos es que, si bien es cierto, la velocidad en que procesan la información para acceder a la dirección lógica en que está ese archivo dentro del dispositivo, también es cierto que para buscar ese archivo requiere la intervención del brazo lectograbador. Y el brazo lectograbador no es un dispositivo mecánico, tiene servos mecanismos que, por más rápido y sofisticado que sea, siempre es mucho más lento que la velocidad de la corriente de la energía, que es cuando se hace la transferencia de un dato a nivel interno de la computadora. Entonces, cuando yo leo un registro, tengo que salir al dispositivo, y el dispositivo externo, el medio de almacenamiento, el periférico, si es un disco, va a disponer de un brazo lectograbador que tiene un dispositivo con servos, mecanismos, que es lento comparado a la velocidad de las señales eléctricas. En consecuencia, eso es lo que lo torna lento a la lectura de un registro dentro de un disco. Entonces, ¿qué se hace para mejorar la velocidad de lectura? No se lee a nivel de registro lógico, a medida que lo voy necesitando. Supongamos que tenemos en el mostrador de un banco un cliente del otro lado. Entonces necesito acceder al registro de ese cliente. Entonces, no va y accede solamente a ese registro, sino al bloque de registro en donde está incluido el registro de ese cliente al que me estoy refiriendo. Entonces, eso hace de que cuando los registros que componen un archivo están muy relacionados, yo voy a tener que definir
el factor de ablocamiento, es decir, la cantidad de registros que van a formar parte de mi bloque de lectura-escritura, para que tenga que hacer la menor cantidad de accesos físicos al disco, que son lentos, que son los movimientos que son lentos. Entonces, de esa manera, optimizo mucho la velocidad de lectura y escritura del disco. Entonces, eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y por otro lado, que cuando yo voy a almacenar o a guardar un registro de un archivo, o sea, un bloque físico del archivo, estos internamente no se guardan ni en registros ni en bloques, sino en páginas de la memoria. Por eso se habla muchas veces de la paginación del dispositivo. En última instancia, al nivel más bajo de implementación de los discos, normalmente los discos se organizan en páginas o en segmentos, también llaman algunos a las páginas de un disco. Entonces, todos estos conceptos los tienen bien explicados en el apunte y los tienen que saber relacionar para poder entender por qué por ahí un dispositivo es más barato que otro, es más lento que otro, es más confiable o no que otro. El disco, frente a las cintas, es mucho menos confiable. Es decir, siempre que puedo utilizar cinta, desde el punto de vista de la confiabilidad, la cinta siempre es superior. Pero lógicamente no todos los procesos de datos son en lote, ya prácticamente van tendiendo a desaparecer o quedan en muy baja proporción la utilización del proceso en lote. Bueno, entonces, recapitulando, para poder profundizar más en el apunte el tema de los dispositivos de almacenamiento y lo podrían profundizar más aún también en el material que está en el aula virtual. Y el tercer componente, vamos hablando de la base de datos, los datos más las relaciones, vamos hablando de los dispositivos de almacenamiento como los dos primeros componentes del sistema de base de datos, y el tercer elemento o el tercer componente es el software. Es decir, como si fuera un sistema operativo, las bases de datos también disponen de un sistema propio de administración. Y ese sistema se llama Sistema de Gestión de Base de Datos, que es un software de administración encargado de definir, de cumplir las funciones propias de una base de datos. Bien. Les decía, de la misma manera que los sistemas operativos, los sistemas de administración de base de datos fueron evolucionando. Y en la medida que fueron evolucionando, fueron absorbiendo funciones que antes las llevaba a cabo el administrador. Antes, tanto para un sistema operativo como para un sistema de gestión de base de datos, era el administrador del sistema quien se encargaba de cumplir esas funciones. Ahora ustedes están muy familiarizados y cuando quieren correr un programa simplemente ponen run y el nombre del programa y lo corren. Pero en el medio ahí hubo una compilación, una función de entrada-salida, una preparación de los buffers, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de funciones
que antes la hacíamos nosotros como administradores y ahora la hacen los sistemas operativos y los sistemas de administración de la base de datos. Es decir, cada vez los sistemas fueron más sofisticados y le fueron quitando funciones al administrador de base de datos, pero esas funciones se llevan a cabo, no quiere decir que ya no se realicen. Ahora, de la misma manera que un sistema operativo, también podríamos decir de que el sistema de gestión de base de datos es el sistema operativo del dispositivo de almacenamiento de los datos de un sistema de información. Es decir, la unidad de almacenamiento tiene su propio sistema operativo, que es el sistema de gestión de base de datos. Y cuando yo requiero un dato, no lo obtengo de manera directa, sino que se lo pido al sistema operativo, el sistema operativo se lo pide al sistema de gestión de base de datos, el sistema de gestión de base de datos accede a la base de datos, obtiene los datos y se los entrega al sistema operativo nuevamente. O sea, en el medio hay una serie de funciones características y propias de los sistemas operativos que se encarga de gestionar el sistema de gestión de base de datos. ¿Cuáles son esas funciones? Una de las funciones es manejar las entradas y las salidas. Cuando se pide un dato, ese dato se gestiona a través de un módulo del sistema de gestión de base de datos, que es el manejador de las entradas y salidas del sistema. Otra función típica es el procesador de consultas. Por ejemplo, una base de datos no solo se accede a través de programas, sino también se lo hace a través de consultas. Hay lenguajes de consulta que son justamente los lenguajes de la cuarta generación, que cuando alguien hace una consulta, esa consulta puede estar mal escrita. En lugar de una palabra if para las preguntas, if then else, en lugar de la palabra if, yo puedo haber puesto fi. Entonces hay una equivocación y no se puede procesar. Entonces hay un compilador que se encarga de tomar lo que ha escrito el usuario como una consulta, lo traduce y lo entrega al sistema de gestión de base de datos para que acceda a los datos que se están pidiendo. Pero si no está escrito correctamente, esos datos no pueden ser accedidos. Entonces hay una función típica y que se usa frecuentemente en un sistema de gestión de base de datos, que es el precompilador de consultas. El precompilador no tan solo hace una traducción del código que escribe el operador, sino que también evalúa la consulta y define la estrategia más correcta, más viable para que esa consulta pueda ser satisfecha. Solamente voy a nombrar 3 funciones. En el apunte pueden explayarse un poquito más ustedes. Ahí están explicadas más funciones propias del sistema de gestión de base de datos, del software de la base de datos. En tercer lugar, otra característica típica de los sistemas de gestión de base de datos son aquellos que resuelven los conflictos ocasionados por la concurrencia de programas. O sea, manejan la concurrencia de programas que tienen requerimientos para la base de datos. ¿Qué significa esto? Les decía al principio que la base de datos es una única estructura. Entonces, si es una única estructura, quiere decir que en un determinado momento, en un determinado instante, varios usuarios pueden requerir el mismo dato y van a generar un conflicto, porque el sistema operativo, si no tendría un sistema de gestión de base de datos, no sabría a qué usuario satisfacer en su requerimiento de información, de datos. Si le doy al usuario A, al B o al C. Entonces,
Esa situación de conflicto no la resuelve el sistema operativo. Le da cuenta al sistema de gestión de base de datos y es el sistema de base de datos quien resuelve la situación y establece un orden de prioridades en que el mismo dato va a ser accedido por todos los usuarios. Esa es una función muy típica y muy frecuente en las bases de datos y que la resuelve el sistema de gestión de base de datos. Bueno, hemos nombrado a modo de ejemplo 3 de las funciones típicas de un sistema de gestión de base de datos, que es el software de la base de datos y es el tercer componente del sistema de base de datos. Este software implementa cada una de estas funciones que hemos visto como un módulo independiente, como un subsistema o una subrutina de ese sistema de gestión de base de datos. Bien, ¿alguna duda al respecto? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, podemos dar otro paso más sabiendo que las bases de datos también representan un sistema. Es el sistema de base de datos y los componentes de ese sistema, entre otros, los más significativos, los más representativos son la base de datos propiamente dicha, los dispositivos de almacenamiento y el sistema de gestión de base de datos, que es el software de la base de datos. Bien, ahora quedan 25 minutos. Vamos a avanzar para ver, y con eso vamos a terminar la clase, lo que son los tipos de bases de datos. No existe un solo tipo de base de datos, ni una base de datos que comercialmente se conozca como universal. Hay muchas bases de datos de muchas firmas y cada una con sus ventajas y desventajas, pero bases de datos o productos de base de datos que nosotros podemos clasificar en varios tipos o categorías de base de datos. El primer tipo de base de datos son los que nosotros reconocemos como base de datos o modelos de base de datos basados en registros y que responden al concepto tradicional de archivo, archivos, registros y campos que manejábamos con la programación tradicional. El segundo tipo de base de datos son las bases de datos relacionales, que quizás sean las más conocidas por ustedes y las que ustedes se han familiarizado seguramente más en programación. Y en tercer lugar, el tercer tipo de base de datos son las bases de datos orientadas a objetos, que son las más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico, pero no así las más empleadas por los sistemas de información hoy en día. Las más populares, las más difundidas, son las bases de datos relacionales, que son las que vamos a hacer práctica, pero no tenemos que desconocer también que existen otros tipos y que son precisamente estos. Las bases de datos basadas en registros, las bases de datos relacionales y las bases de datos orientadas a objetos. Veamos las bases de datos orientadas a registros o compuestas por registros. A su vez, vamos a distinguir dentro de las bases de datos orientadas a registros dos tipos bastante conocidos y que fueron los primeros modelos que han surgido como tipos de base de datos para diferenciarse de los sistemas de archivo tradicionales. En este tipo de base de datos basada en registro están
las bases de datos jerárquicas y las bases de datos de red. Básicamente, las dos trabajan con el concepto de registros, archivos, registros y campos. Pero justamente los objetos de información que representan una base de datos de registros se llaman justamente así, registros. Y tenemos, por ejemplo, para representar a los empleados, el registro de empleados, el registro de clientes, el registro de productos. Y a su vez, los datos que componen esos registros se llaman campos. Ahora bien, estos registros, decíamos que una base de datos se caracterizaba porque los datos residían en el componente de almacenamiento, en el dispositivo de almacenamiento, junto con las relaciones que unen a sus registros. Las asociaciones conceptuales que yo pueda establecer entre un registro de una base de datos jerárquica con otro registro de la misma base se llaman vinculaciones o ligas. En los libros aparece con el nombre de ligas. Entonces tenemos registros y tenemos ligas. La estructura que conforma la base de datos de red está compuesta por registros y ligas. Ahora, ¿qué particularidad tiene las bases de datos jerárquicas? Que estos registros, unidos a través de ligas que establecen las asociaciones conceptuales entre unos y otros, se estructuran formando justamente una estructura de árbol invertido, en donde uno accede a la base de datos a partir de la raíz, que es el nodo principal, y a partir de la raíz y a través de sus múltiples ramificaciones, se vincula a través de las ligas con otros nodos. El nodo principal es la raíz y otros nodos constituirían las ramificaciones. Y así se van definiendo niveles que a su vez marcan una jerarquía en la profundidad del acceso a los datos en una base de datos jerárquica. Tiene la ventaja que para algunos tipos de procesos, normalmente en lote y en tiempo diferido, como la liquidación de sueldo, en donde se da, en donde la información en muchas ocasiones está estructurada de esa forma, en forma jerárquica, en relaciones de 1 a n, de un nodo a varios nodos, y esos nuevos nodos a otros nuevos nodos, 1 a n, 1 a n, 1 a n, y así hasta llegar al último componente del árbol, que son las hojas. Empiezan en la raíz y a través de ramificaciones del árbol accedo a otros nodos intermediarios y así hasta el último nivel de nodos que lo constituyen las hojas. Las hojas serían los últimos registros del último nivel jerárquico del árbol. Como antes el tipo de procesamiento era secuencial y la información se estructuraba de esa manera, eran muy útiles este tipo de base de datos porque la velocidad de procesamiento de datos era altísima y muy confiable porque a su vez guardaban una forma de organización secuencial que estaba soportada en cintas. Y habíamos dicho que las cintas eran o son muy confiables. Pero ¿cuál es la limitación de las bases de datos jerárquicas? Que si yo tenía que acceder a la estructura de almacenamiento que constituía la base de datos, tenía que hacerlo siempre a través de la raíz. No se podía acceder al árbol por otro lado que no sea a través de la raíz. Entonces,
fue la primera limitación y la más importante que empezó a surgir a lo largo del tiempo. Por eso, tratando de cubrir esa limitación, surgen a continuación y al cabo de 15 años a posteriori las bases de datos orientadas a redes o simplemente las bases de datos de red. ¿Qué son las bases de datos de red? También utiliza el concepto de registro y el concepto de ligas. Pero en este caso, y a diferencia de las bases de datos jerárquicas, uno puede acceder a la estructura por cualquiera de sus nodos y a través de esos nodos relacionarse con todos los nodos que están asociados a ese archivo en donde estoy parado en un momento determinado. De ahí surge, y de esa forma yo podía recorrer toda la estructura que constituía la red de datos. Ahí surge el concepto de navegación. El concepto de navegación que nosotros lo utilizamos en Internet, para decir que nosotros navegamos en la red de Internet, no surge con Internet, surge con las bases de datos, en donde en las bases de datos de redes, para moverme entre nodo y nodo, entre archivo y archivo, y así recorrer todos los nodos de la red que fueran necesarios, se iba de un archivo a otro a través de lo que se llama estructuras de conjunto. O sea, se definían conjuntos de archivos dentro de la red, en donde cada conjunto tenía un archivo propietario y un archivo miembro. Propietario y miembro. Entonces, para acceder a un conjunto, accedía al archivo propietario y a través de ese archivo a los archivos miembros, donde algún archivo dentro de un conjunto, donde tengo un archivo propietario y un archivo miembro, accedo a través del propietario, bajo hasta el archivo miembro y ese archivo miembro a su vez era propietario conformando o configurando otro conjunto. Entonces, entre archivo y archivo se van definiendo distintos conjuntos y entre los conjuntos de datos uno podía ir navegando a través de toda la red que formaba la integración de datos de una base de datos de red. No vamos a profundizar mucho sobre esto, pero sí, como todavía existen en algunos casos, para que tengan una idea, cuando surgieron las bases de datos jerárquicas y de red, eran las únicas bases de datos que existían en el mercado. Luego surgieron las bases de datos relacionales y mucho después las bases de datos orientadas a objetos. Pero las bases de datos jerárquicas y las bases de datos de red copaban el 90% del mercado en aquel entonces. Hoy en día, prácticamente han entrado en desuso, se las utiliza salvo en aquellos procesos en donde se necesita mucha seguridad y mucha confiabilidad en los procesos de datos que se manejan. Hoy en día se ha revertido todo ese proceso y prácticamente ya no se usan las bases de datos basadas en registros y sí se usan las bases de datos relacionales y un poco menos las orientadas a objetos. Ahora, las bases de datos relacionales copan el 90% del mercado y las bases de datos orientadas al registro solamente han quedado relegadas a un 10%. Y se las utiliza mucho en Estados Unidos y para los procesos que tengan que ver con los sistemas del gobierno, en los censos y todo ese tipo de procesos donde son. ¿Y por qué se siguen utilizando? También en Argentina hay aplicaciones basadas en las bases de datos de red y jerárquica, pero son las menos. ¿Por qué han entrado en desuso? ¿Porque son malas? No, siguen siendo las mejores.
no hay base de datos. Yo he tenido la posibilidad de practicar en bases de datos jerárquicas y de red, y no se comparan para nada con las bases de datos relacionales. Pero ¿qué pasa? Comercialmente son bases de datos que han sido siempre marcas registradas de IBM. Comercialmente han sido muy mal manejadas a tal punto que las bases de datos relacionales, siendo un producto de menor categoría, las ha superado comercialmente y las ha dejado prácticamente fuera del mercado. Entonces hoy en día todos manejan bases de datos relacionales, pero ¿cuántas veces los que han tenido la oportunidad de ocuparlas, las bases de datos relacionales, los sistemas se le caen, se producen errores y donde uno no sabe qué es lo que se ha producido y los sistemas no informan nada al respecto, de manera que se bloquean los sistemas, se caen las bases de datos y para recuperarlas uno no sabe cómo hacer porque no hay mucha información que se le brinde al administrador de los datos. Entonces, no son muy eficientes, pero es el tipo de base de datos estándar que utiliza todo el mundo, quizás porque responde a un criterio intuitivo de, vamos a verla dentro de un rato, que es una matriz de doble entrada, en donde es muy fácil de interpretarlo y de aplicar. Pero no son las mejores, pero son las que mejores les ha ido comercialmente y por eso los usuarios la prefieren. Bueno, entonces no vamos a decir más de las bases de datos basadas en registro, es decir, la base de datos de red y la base de datos jerárquica. Pero sí tenemos que saber cuál es su funcionamiento y que son las mejores bases de datos del mercado, inclusive ahora, aunque estén relegadas, pero cuál es la razón por la cual también han entrado en desuso. Pero en el caso que nos toque trabajar con una base de datos jerárquica y de red, debemos saber cuál es su configuración para saber justificar cuándo recomendar su uso. Bueno, en segundo lugar decíamos que teníamos las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son concebidas como una tabla de doble entrada, como si fuera una matriz en el juego de los barquitos, donde tenemos filas y columnas. Y en la intersección de cada fila con cada columna existe un dato. Las filas representan a lo que en la base de datos de registros eran justamente los registros, y las columnas representan a lo que en las bases jerárquicas y de red representaban los campos o simplemente los datos. Y en cada intersección de las filas, que son los registros, con las columnas, que son los campos, existía como contenido uno y solamente un dato. No puede almacenarse en una base de datos relacional un tipo de datos variable, es decir, que tiene varias ocurrencias o varios valores simultáneamente. Solo acepta un valor en la intersección de cada fila con cada columna. Pero, ¿qué tiene de positivo las bases de datos relacionales? Como les decía recién, responde a un criterio muy intuitivo que son muy fácil de aprender y muy fácil de aplicar y que a su vez se sustentan en criterios matemáticos, concretamente en lo que conocemos como el álgebra relacional y el álgebra y el cálculo relacional. O sea, dos capítulos de la matemática que se supo adaptar perfectamente a este tipo de estructura y proporcionarle algunas ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas muchas veces residen
en la velocidad de acceso. O sea, en una base de datos relacional comparada con las bases de datos de red y jerárquica, son mucho más lentas, a pesar de que con la aplicación de los discos esa velocidad se mejoró sustancialmente, pero todavía las bases de datos relacionales están en desventaja en cuanto a su velocidad con las bases de datos de red y jerárquica que utilizan los dispositivos de almacenamiento a la cinta. Ahora, por responder a principios matemáticos, siempre que yo quiero acceder a un tipo de datos y hacerlo de una manera directa, por eso utilizan los discos, acceder de manera directa, siempre tengo que aplicar una fórmula que la maneja el sistema de gestión de base de datos, en este caso un sistema de gestión de base de datos relacional, que a partir de la dirección que yo le doy de dónde reside ese dato en el sistema de gestión de base de datos, me arroja como resultado la dirección y la ubicación física en el disco. Entonces, siempre se tiene que aplicar esa fórmula. Y esa fórmula, si bien es cierto, prácticamente uno no nota la velocidad porque es instantánea, pero la tengo que hacer. ¿Cuál es la desventaja? La tengo que hacer registro tras registro. Entonces, acá yo no me puedo aprovechar como en la cinta, donde un registro estaba a continuación de otro, y para acceder del registro número 1 para pasar al registro número 2, era muy rápido porque estaba al lado, simplemente. Acá no, tengo que aplicar la fórmula al registro 1. Y si quiero en un proceso secuencial, supongamos, acceder al registro 2, tengo que aplicar de nuevo la fórmula al registro 2 y así sucesivamente. Cuando las bases de datos comprenden pocos archivos y pocos registros, prácticamente esta diferencia en tiempo no se nota. No se nota, es instantáneo. Son milésimas de segundo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que procesar grandes volúmenes de datos y las bases de datos tienen grandes volúmenes de datos? Si se tiene que aplicar esta fórmula a todos y cada uno de los registros que yo quiera acceder, uno empieza a ver que cuando echa a rodar y a correr el proceso empieza a tornarse cada vez más lento y más lento y más lento, a tal punto que un mismo proceso que antes se procesaba con una base de datos de red o jerárquica y era prácticamente instantáneo, llevaba lo sumo 10 minutos o 20 minutos, acá tengo que hablar de horas. Y a medida que aumenta la cantidad de registros y de archivos en una base de datos relacional, esas horas en algunos casos, y me ha tocado, se convierten en días. Yo he trabajado en el centro de cómputo de la provincia, donde se liquidan los sueldos de todo el personal de la administración pública y municipios de toda la provincia. Y en aquel momento eran aproximadamente 40.000 empleados. Entonces, uno notaba la diferencia cuando pasamos de las bases de datos jerárquicas a las bases de datos de archivo relacionales y básicamente de las cintas a los discos, justamente por esto, porque cuando el volumen de registro es alto, se tiene que aplicar la fórmula para ubicar estos datos a todos los registros. Y esto, cuando el lote de registro era muy amplio,
se veía reflejado en los tiempos de proceso. Lógicamente, ahora creo que no, tal vez no hablemos de días, pero sí de horas. Siempre y cuando los datos sean muchos en su cantidad. Bueno, nos queda entonces, por último, hacer referencia Profe, a las bases de... ¿Sí? Sí, Cintia. disculpe que lo interrumpa. Tenemos clases ahora a las 5 de recursos informáticos nosotros, de segundo. Bueno, redondeo entonces el concepto de las de objeto y termino con eso. Para los que han ingresado tarde, acuérdense de registrar la asistencia, de poner su nombre a través del chat del aula. Esa es la asistencia, lo tienen que hacer todos los días. 3 minutos más y termino. O estamos en tiempo ya. Un minutito más. Las bases de datos orientadas a objetos tienen de particularidad que no tienen las relacionales de incorporar a sus estructuras el carácter dinámico de los datos. Es decir, de asociar a los datos, que es la parte estática, la parte dinámica que es representada por los procesos. Más o menos lo tienen que ver como lo que se llama un tipo abstracto de datos, donde el dato siempre va acompañado de su proceso, de los procesos o funciones que están habilitadas para llevarse a cabo. Otras propiedades también importantes para las bases de datos orientadas a objetos son las propiedades de la herencia, lo van a poder ver en el apunte, de la herencia, del poliformismo, entre otras capacidades. Bueno, hasta ahí llegamos, es lo que vamos a ver ahora, los tipos de base de datos, y en la próxima clase vamos a hacer referencia, vamos a empezar ya con los modelos de base de datos, que es con lo que en realidad vamos a hacer práctica. Así que no los demoro más, son exactamente las 5 y nos alcanzó justo la clase, así que los saludo hasta el próximo lunes y que tengan suerte también el jueves con la clase práctica. Hasta luego, Gracias. alumnos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao. Chao, profe. Hasta luego.